Comenzamos la segunda clase de Historia de la Radio e Historia de la Televisión. Estamos centrándonos en la historia de la televisión y en su primera etapa, que es los orígenes, que va desde el año 1883, 1884 a 1935. Ahora vamos a ver las emisiones experimentales de televisión que se producen entre los años 1928 y 1935. En julio de 1928, Jenkins transmite por la W3XK de Washington en Estados Unidos. Y en octubre de 1928 inicia sus transmisiones la W2XBS de NBC. Estamos viendo cómo van surgiendo en aquellos primeros años quienes después serían grandes cadenas de televisión que llegan hasta hoy. El 8 de marzo de 1929, Alemania, por su parte, inicia sus transmisiones experimentales, pero no hubo sonido. En un inicio tuvieron problemas con el sonido y, bueno, el sonido es algo que siempre después fue preocupando mucho a los alemanes, a tal punto que lograron transmisiones de sonido de excelente calidad. Y, bueno, donde surgió la cinta magnetofónica. Y eso no es por gusto, es porque empiezan a desarrollar también un camino investigativo en el campo del sonido. El arte sonoro surge también a finales de los años 60 en Alemania y es una mezcla también con todo ese movimiento musical. Pero volvemos al año 1929, precisamente el 15 de mayo, entra en funcionamiento un nuevo emisor, realizándose pruebas diarias de 1 a 2 horas. El 30 de septiembre de 1929, la BBC de Londres empieza sus transmisiones experimentales. Y el 18 de noviembre de 1929, Svorkin presenta el tubo receptor bautizado como kinescopio, al que le llegaban las imágenes obtenidas por procedimiento mecánico. El 15 de junio de 1930, en Berlín, se instala un nuevo emisor de sonido. Los alemanes bautizan como Ferkino, o cine a distancia, los fragmentos de películas y noticieros cinematográficos, tanto propios como extranjeros, que transmitían a través de su emisor. En el caso de Alemania, como verán, hay cierta idea o cierta intención de programar. O sea, son fragmentos de película, son fragmentos de noticieros cinematográficos, los que ponen y bautizan a este invento como cine a distancia o Ferkino. El 24 de julio de 1930 se transmite la segunda obra teatral y lo hace la BBC de Londres. Es El hombre con la flor en la boca, de Pirandello. El 28 de julio de 1930, Baird muestra en el Coliseo de Londres una pantalla de 0,60 por 1,80 metros. Y el 30 de octubre de 1930 presenta su pantalla gigante en Berlín. Paralelamente en Estados Unidos, Ulises Sanabria presenta la suya. En ella se veía al actor Milton Berle, quien se ganó el apodo de Mr. Televisión. En Nueva York, en ese año, la W2XBS de NBC incluye por primera vez dibujos animados y son de Félix el Gato. CBS entra al mundo de la televisión en el año 1931 a través de su emisora W2AXB. Fue el primer intento serio por regularizar los servicios de televisión. El deseo de Paley es emitir 7 horas diarias cada día de la semana. Esta manera regular deseada logran al menos transmitir 2.500 horas, lo que es una hazaña para la época. Se incorpora por primera vez la política a las pantallas al retransmitir incidencias de la elección presidencial entre Roosevelt y Hoover. En 1934, en Gran Bretaña, se crea el Television Advisory Committee, presidido por Lord Sheldon. Este comité se crea para fijar o no la conveniencia de un sistema regular. En Estados Unidos igualmente se crea el FCC, o sea, la Federal Communication Commission, que es el árbitro en el campo de la radio y la televisión. Estas instituciones son importantes porque precisamente regulan las transmisiones. Después veremos cómo estas instituciones son quienes dan las frecuencias, quienes organizan el espectro radioeléctrico y quienes también marcan pautas, porque vamos a ver cómo en un inicio empezó publicidad,
se detuvo la publicidad, volvió la publicidad, y todo eso parte de esa idea. O sea, si bien en Inglaterra se estaba tratando de ver si era conveniente o no poner un sistema regular de televisión, en Estados Unidos no es tanto la conveniencia lo que se discute, sino más bien cómo se regularía este nuevo mundo al que van a entrar. En abril de 1934, Alemania estrena un nuevo emisor cuyo sonido se transmite por frecuencia modulada. En mayo de 1934, precisamente en Alemania, contratan a la primera presentadora de televisión, y el 18 de diciembre de 1934 se realizan pruebas privadas ante la presencia de Adolf Hitler. Así vemos cómo está el mundo con los servicios de televisión, tanto en Estados Unidos, en Gran Bretaña, como en Alemania. Y la pausa final nos lleva precisamente a Alemania, donde se contrata la primera presentadora de televisión y donde se hacen pruebas privadas. Por tanto, el momento inicial, estos orígenes, esta génesis de la televisión, estos momentos primigenios en donde no hay una regularidad, donde son emisiones experimentales, están llegando a su final. En nuestra próxima clase veremos los servicios regulares de televisión, donde, en qué lugar se inician, cómo se inician y cuáles son sus características. En tanto, en la guía tienen también las tareas correspondientes a esta clase, y es responder 4 preguntas. La preocupación investigadora entre los años 1883 y 1935 se dirigió principalmente en 2 direcciones. ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles fueron las causas determinantes para que no se produjeran receptores a escala industrial, si tenemos en cuenta que la visualización era ya un acto colectivo hasta el año 1935? O sea, en otras palabras, ¿por qué creen ustedes que no se fabricaron televisores si ya se estaban haciendo emisiones? Y si se hacían emisiones experimentales, alguien las debía ver. ¿Y quién las vería si no se fabricaban televisores? Esto es más bien una pregunta de análisis, no es una pregunta para que la busquen entre toda la clase, porque realmente no está. Sencillamente, pensando un poquito, se puede responder por qué creen ustedes que no se fabricaban televisores, pero algunos se tendría que hacer porque si no nadie los viera. ¿Cuándo comienzan las transmisiones experimentales en Alemania y en qué consistió la visión alemana del Ferquino? ¿Y quién ideó el iconoscopio y qué ventaja propició este invento? Estas tareas, junto con las de la primera clase, son tareas además de la primera unidad. Todas pueden ser respondidas a través del correo electrónico otto.brana@icrt.cu o a través de nuestro grupo de WhatsApp.